Entonces estaba hablando de un resumen de la clase anterior, de la clase sincrónica anterior, ¿ya? En donde vimos razones trigonométricas y para las razones trigonométricas necesito un triángulo rectángulo y necesito un ángulo de análisis. El ángulo de análisis va a ser cualquiera de los dos ángulos que no sea el ángulo de 90 grados. Entonces nosotros en base a este ángulo de análisis elegimos el cateto opuesto y elegimos el cateto adyacente. Si mi ángulo de análisis fuera este de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces cateto adyacente sería mi cateto opuesto y cateto opuesto sería mi cateto adyacente. Cambia dependiendo del ángulo de análisis que yo tome. Y vimos las razones trigonométricas básicas, que las razones trigonométricas básicas son seno de alfa, y seno de alfa es igual a cateto opuesto partido por hipotenusa. También vimos coseno de alfa, que es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa. Y también vimos tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente. También vimos los inversos aditivos, ya si nosotros tomamos, o sea, inversos multiplicativos, vimos los inversos multiplicativos, coloquemos aquí, inversos multiplicativos, que los inversos multiplicativos sería el siguiente. El inverso multiplicativo de seno se llama cosecante. Ya, vamos a anotarlo. Entonces, cosecante de alfa sería igual a el inverso multiplicativo de seno de alfa, es decir, 1 partido en seno de alfa. También podría tener secante, que secante es el inverso multiplicativo de coseno, es decir, secante es igual a 1 partido por coseno de alfa. Y finalmente vamos a tener cotangente, que cotangente de alfa viene siendo igual a 1 partido en tangente de alfa. Otra cosa interesante que nosotros podemos ver es la siguiente, que tangente de alfa yo lo puedo escribir como cateto opuesto partido por cateto adyacente. Fíjense, miren, esto cateto opuesto partido por cateto adyacente, pero nosotros podríamos multiplicar tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador, podríamos amplificar por 1 partido por la hipotenusa. Y ustedes dirán, ¿para qué? Para lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tangente se puede escribir de esta forma, que sería, ahora, si yo cateto opuesto lo multiplico por 1 partido por hipotenusa, lo que voy a obtener es cateto opuesto partido por hipotenusa. Mientras que abajo, el cateto adyacente también se multiplica por 1 partido por hipotenusa. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener cateto adyacente partido por hipotenusa. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que tangente de alfa se puede escribir como cateto opuesto partido por hipotenusa, que es seno de alfa. Mientras que cateto adyacente partido por hipotenusa, que es? Eso es coseno de alfa. Entonces ahí tenemos una igualdad. Finalmente nosotros podemos concluir, ¿no es cierto?, que estas son como cosas especiales, que tangente de alfa es igual a seno de alfa dividido por coseno de alfa. De esta misma forma, si nosotros nos vamos acá, nosotros podemos decir que cotangente de alfa, que es 1 partido en tangente de alfa, también se puede escribir como el inverso multiplicativo de tangente, que sería coseno de alfa dividido en seno de alfa. Coseno de alfa dividido en seno de alfa. Entonces ahí tengo una serie de igualdades, ¿no es cierto?, que son súper importantes. ¿Ya? Eso con respecto a la primera parte en donde vimos razones trigonométricas. La segunda parte, lo que nosotros vimos tiene que ver con el famoso teorema del seno, teorema del seno y coseno. ¿Ya? Entonces, vamos a mostrarlo rapidito. Me gustaría que nos pusiéramos a trabajar en ellos. Entonces, el teorema del seno dice así. Vamos a colocar aquí. Teorema del seno. Y acá, teorema del coseno. Una cosa súper importante, tanto en el teorema del seno como en el teorema del coseno, es que siempre nosotros tenemos que imaginar un triángulo canónico.
Cuando yo digo un triángulo canónico, me refiero a un triángulo cualquiera. Ojo, eso se me olvidaba decir del teorema del seno y teorema del coseno. Teorema del seno y teorema del coseno funcionan para cualquier tipo de triángulo, ¿ya? Para cualquier tipo de triángulo. Entonces vamos a colocar aquí entre paréntesis cualquier tipo de triángulo. ¿Por qué digo, hago esta distinción? Porque las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, solamente funcionan en triángulo recto, ¿ya? Entonces eso es importante. Vamos a colocar aquí razones trigonométricas solo para triángulo recto. Entonces, haciendo esta distinción y habiendo ya aprendido las razones trigonométricas básicas, vámonos a ver el triángulo canónico. El triángulo canónico es un triángulo que siempre tiene que pensarse de la misma forma, de acuerdo a la ubicación de sus ángulos y de acuerdo a la ubicación de sus lados. Si yo tengo, por ejemplo, que este ángulo de aquí, si yo tengo que este ángulo de aquí vale alfa, siempre en contra de alfa voy a tener el lado A. Si yo tengo aquí el ángulo beta, siempre en contra de beta voy a tener el lado B. Y finalmente, si yo aquí tengo este lado que es gamma, entonces en contra de gamma voy a tener el lado C. Siempre tengo que pensarlo de la misma forma. Ya, este es el triángulo canónico. Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo en la clase sincrónica anterior fue jugar, ¿no es cierto?, con esta idea aplicando el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno dice así, que si yo tomo, por ejemplo, A y lo divido en seno de alfa, eso va a ser igual a B dividido en seno de beta, y eso va a ser igual a C dividido en seno de gamma. De ahí viene el teorema del seno. Teorema del coseno es un teorema que para la mayoría podría ser un poco más largo porque son tres fórmulas, pero la verdad de las cosas es que el teorema del seno también son tres fórmulas. Si nosotros las anotamos por separado, tendríamos en primer lugar que A dividido en seno de alfa va a ser igual a B dividido en seno de beta. Esa sería la primera fórmula. También podría tener que B dividido en seno de beta va a ser igual a C dividido en seno de gamma. Fíjese que el teorema dice el A dividido en seno del ángulo opuesto. O sea, si yo tengo A, lo divido en seno de su ángulo opuesto, que sería alfa. Si tengo B, lo divido en seno de su ángulo opuesto, que sería beta. Y si tengo C, lo divido por seno de gamma, que sería su ángulo opuesto también. Entonces tengo esta primera fracción igual a esta segunda fracción. Tengo la segunda fracción igual a la tercera fracción y ahora me falta la primera fracción igual a la tercera, que ahí tendría las tres igualdades, es decir, A dividido en seno de alfa tiene que ser igual a C dividido en seno de gamma. Y ahí tengo las tres igualdades que uno ocupa en el teorema del seno. Como consejo, siempre que usted tenga un ejercicio en donde tenga que sacar lados o ángulos de un triángulo que no sea rectángulo, aplique directamente teorema del seno en primer lugar. ¿Por qué? Porque el teorema del seno siempre es más fácil, es más corto. Generalmente uno aplica esta igualdad, entonces al aplicar esta igualdad tú tienes toda la información reducida a este espacio, a una área visual pequeña en donde tú puedes sacar conclusiones mucho más fácil. ¿Ya? Debo corregirme por algo que dije recién. Dije que cuando ustedes aplicaran el teorema del seno en un triángulo que no sea recto, ahí yo me equivoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es que el teorema del seno se puede aplicar en cualquier triángulo, sea rectángulo o no, da lo mismo eso. ¿Ya? Yo lo puedo aplicar. Entonces, eso con respecto al teorema del seno. El teorema del coseno tiene tres fórmulas, ¿no es cierto?, por separado, que funciona de la siguiente forma. Es como si fuera Pitágoras esto. Si yo empiezo con A como si fuera hipotenusa, yo diría A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Eso sería Pitágoras, ¿no es cierto?, pensando en A como hipotenusa. Pero aquí viene la diferencia, porque teorema del seno resta aquí el doble de BC, que siempre va a ser estos que están al lado, con los cuales yo comienzo el lado derecho de la igualdad, que sería el B y el C, y voy a multiplicar por el coseno del ángulo opuesto a A, que el ángulo opuesto a A sería alfa. Entonces ahí tengo mi primera igualdad. ¿Ya? Después yo tendría B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado, que eso sería
menos 2 veces estos dos, que sería AC, todo eso por el coseno del ángulo opuesto AB, que sería beta. Estas paréntesis, en la primera la coloco con paréntesis, en la segunda no, da lo mismo, ¿ya? Es un tema de escritura nada más. Y finalmente, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB por el coseno del ángulo opuesto a C, que sería gamma. Y ahí tengo el teorema del seno y el teorema del coseno, que fueron las cosas que estuvimos viendo en la clase anterior. ¿Ok? ¿Alguna duda con estos dos teoremas? Los aplicamos en la clase sincrónica. ¿No? Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es centrarme en hacer algunos ejercicios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con teorema del seno, teorema del coseno y razones trigonométricas. Si usted prefiere ocupar solamente teorema del seno y teorema del coseno, puede hacerlo, ¿ya? Si usted quiere hacerlo, puede hacerlo, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces voy a hacer un ejercicio yo, hacer un ejercicio usted, hago un ejercicio yo, hace un ejercicio usted, y así nos vamos, ¿ya? Entonces, primero voy a comenzar con este ejercicio. Esta es una guía que tengo yo desde del primer semestre, ¿no es cierto?, de Matemática 1 al final. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejercicios de acá. Ojo, si bien van a entrar ejercicios de este tipo, yo diría que, no sé, pues de 4 entrará 1 o 2 quizá. Le recomiendo que el foco de esto, el foco de este ramo, porque esto es fácil. Entonces, el foco tiene que ser lo que no hemos visto. Y lo que no hemos visto tiene que ver con identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas, que se las voy a enseñar a resolver. Entonces, vámonos con respecto a este primer ejercicio. Dice, calcule la altura de la antena que está sobre el tejado de la casa. No me dan más información que la que está en el dibujo. Entonces, en el fondo, yo lo que voy a hacer aquí, voy a colocar un triángulo que se note bien, ¿no es cierto?, el triángulo, y el triángulo está aquí. Sería esto, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Aquí tengo un ángulo de 90 grados. La distancia que yo quiero encontrar es esta distancia de acá, que le voy a llamar X, ¿no es cierto? Esta distancia de acá no la conozco, pero lo más probable es que tenga que ocuparla. La voy a llamar con otra variable, la voy a llamar Y. Y con toda esta información yo tengo que sacar cuál es la distancia de X. Entonces, en este ejercicio, usted tiene que saber, tiene que separar qué es lo que quiere utilizar, ¿ya? Tiene que primero elegir, quiero utilizar razones trigonométricas básicas, porque en este caso puedo. ¿Por qué? Porque tengo un triángulo recto. Si fuera un triángulo cualquiera que no fuera recto, entonces no puedo ocupar razones trigonométricas básicas. En este caso voy a ocupar razones trigonométricas básicas para que usted haga, ¿no es cierto?, como un análisis interno y vea usted qué es lo que prefiere, ¿no es cierto? Así que voy a ocupar razones trigonométricas básicas. Entonces, voy a ocupar este triangulito, ¿no es cierto? Este triangulito lo voy a ocupar primero. Entonces le voy a colocar algunas letras. Por ejemplo, aquí le voy a llamar A, aquí le voy a colocar B, acá le voy a colocar C y acá le voy a colocar D. Entonces yo puedo ir analizando los triángulos por separado. Otra cosa importante a tener en cuenta son las razones trigonométricas que se suelen olvidar. Y yo en el video anterior les coloqué el famoso coca, coca, hip, hip, que lo voy a colocar aquí con letras galácticas. No quiere colocarse, ahí sí, ya. Entonces, cuando yo olvido las razones trigonométricas, recuerdo coca, coca, hip, hip, que es un juego de palabras nomás, po. Co, ca, co, y después me paso hacia abajo, ca, hip, hip. Entonces aquí yo tengo las razones trigonométricas en este orden. Este de acá sería seno, esto sería coseno, y este de acá sería tangente. Entonces, para no olvidarlo, ¿no es cierto?, para tener claras las razones trigonométricas, coca, coca, hip, hip, me acuerdo de eso e inmediatamente las tengo todas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué sería seno? Seno sería cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Qué sería coseno? Sería cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Y qué sería tangente? Sería cateto opuesto por cateto adyacente. Cuando yo resuelvo ejercicios con razones trigonométricas y quiero encontrar una distancia, tengo que ver
el ángulo. Este ángulo es mi ángulo, que en este caso es 15, ¿no es cierto? Si este ángulo es 15, entonces I sería mi cateto opuesto, mientras que, de hecho, lo voy a colocar con otro color porque ni se notó. Este de acá, ¿no es cierto?, sería mi cateto opuesto y este de acá sería mi cateto adyacente. Eso es lo que tengo que tener. Este es mi ángulo de análisis. Entonces, cuando yo quiero ocupar razones trigonométricas, lo que tengo que pensar es que tengo que relacionar lo que tengo con lo que no tengo. Entonces, yo tengo cateto adyacente, yo busco cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto con cateto opuesto, con cateto opuesto con cateto adyacente? Sería tangente. Entonces, de aquí nosotros en el triángulo hacemos en el triángulo ABC, ABC, tenemos que tangente de mi ángulo de análisis, que sería 15 grados, es igual al cateto opuesto, ¿no es cierto?, que sería I, dividido por cateto adyacente, que sería 50 metros. Entonces aquí me queda una pequeña ecuación que yo puedo despejar. Entiendan esto, toda razón trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, cosicante, etcétera, etcétera, todas esas cosas son una sola cosa, son un solo número. Por lo tanto, aquí usted no tiene que creer que hay una multiplicación, que me lo dicen mucho. Profe, ¿aquí hay una multiplicación? No, no hay una multiplicación ahí. Esto es una sola cosa. Es intocable, inmutable. Esto nunca va a cambiar, nunca se va a poder separar. ¿Ya? Entonces esto usted puede verlo como un número. Y este 50 que está dividiendo va a ser multiplicando adelante, tal como una expresión algebraica. O sea, me va a quedar 50, todo eso por tangente de 15 grados es igual a I, que es lo que yo estoy buscando. Si usted quiere encontrar una respuesta totalmente certera con un total de decimales completo, entonces usted puede ocupar esta de acá. En el caso en que usted, en vez de ocupar toda esa expresión, porque igual es engorrosa ocuparla completa, lo que puede hacer es tirar toda esta expresión a la calculadora, que sería 50, ¿no es cierto?, tangente de 15, y el resultado lo escribe con hartos decimales. Vamos a colocarle 4 decimales. Con 4 decimales redondeados, ¿no es cierto?, está bien. O sea, este resultado sería 13, ya se me fue la calculadora, 13,3975, porque lo estoy aproximando por redondeo, ¿no es cierto? 39,75. Entonces nosotros ya tenemos esta distancia I. Entonces ahora vamos a aplicar la misma idea, pero en el triángulo ABD. Entonces, a ver, me están hablando acá. Sí, sí. En el caso de las distancias, Matías, sí. En el caso de las distancias, siempre ocupar 4 decimales está bien, pero en el caso de los ángulos, realmente hay que ocupar una gran cantidad de decimales. No sé si ustedes, alguno de ustedes va a estudiar topografía, va a estudiar para topógrafo. Entonces, las máquinas que ocupan los topógrafos, esas maquinitas que uno mira, ¿no es cierto?, tienen, según tengo entendido, alrededor de 30 decimales angularmente. ¿Ya? Entonces uno dice, wow, claro que sí, pues, porque finalmente un ángulo mal hecho a distancia puede significar, no sé, pues metros de construcción en algo que no están y problemas para el constructor, ¿ya? Así que seguimos aplicando la misma idea en el triángulo ABD. Entonces, en el triángulo ABD, vamos a aplicar lo mismo, solamente que en el triángulo ABD el ángulo de análisis es todo este, que sería 15 más 6. ¿Y 15 más 6 cuánto es? Es 21 grados. Entonces yo digo en la misma idea, tengo este lado y me falta parte de este lado, ¿no es cierto? Que sería X más Y, pero el Y lo tengo. Entonces yo podría decir lo siguiente. Podría decir, busco esto que es, o sea, tengo eso que es cateto adyacente y busco mi cateto opuesto, que sería X más Y. Entonces, tangente es la única que me sirve, pues relaciona cateto adyacente con cateto opuesto. Entonces, tangente de el ángulo de análisis, que es 21 grados, es igual al cateto opuesto, que sería X más Y. Recuerden que estamos buscando X. Y lo tenemos.
dividido por el cateto adyacente que lo tenemos que es 50. Entonces nosotros podemos hacer una pequeña ecuación aquí y decir que tangente de 21 grados es igual a x más el valor que encontramos recién, que sería 13,3975, y todo eso dividido por 50. Y aquí me queda una pequeña ecuación que nosotros tenemos que resolver. ¿Ya? Entonces vamos resolviéndola. ¿Qué pasa con este 50? Pasa multiplicando a tangente de 21. Me queda 50, todo eso por tangente de 21 grados. Y eso es igual a x más 13,3975. Entonces despejo x y me queda que x es igual a 50 tangente de 21 menos 13,3975. Y eso, calculadora, nada más que calculadora. A ver. Ya. Entonces, no sé por qué pasó eso. Ahí sí. Entonces, x es igual a, y calculamos, ¿no es cierto?, nuestra respuesta, que sería 50 tangente de 21, cierro, menos 13,3975. Y eso me da como resultado final 5,70. Bueno, aquí el resultado final lo voy a dejar 5, le voy a dejar los 4 decimales, como ya he dicho, 79,57, nada que hacer, 79,57. Y eso sería en metros, o sea, la antena es gigantesca, una antena de 5 metros, bueno, no sé si existe. Entonces, finalmente, la antena mide 5,7957 metros de altura. Chuta. Altura. Ahí sí que sí. Entonces, chicos, chicas, ese fue nuestro primer ejercicio. ¿Cómo anduvieron con este ejercicio? Recuerden que ustedes podrían haber utilizado teorema del seno, teorema del coseno. Da lo mismo eso, ¿ya? Así que ahora voy a elegir yo un ejercicio para ustedes para que puedan desarrollarlo, ¿no es cierto? Y luego, obviamente, lo reviso yo. Ya, no sé cuánto rato pasó, chicas, chicos. Pero vamos a ponerle ya. Vamos a empezar a desarrollar este ejercicio. Entonces, chuta, siempre me pasa eso, ¿eh? Ahí está. Entonces lo que voy a hacer yo es colocar unas cuantas rayas para poder hacer el dibujo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen? Me dicen lo siguiente, me dicen al observar desde el último piso del edificio de 60 metros, ya, aquí dice pie, ya, entonces estos son metros. De 60 metros de altura, el ángulo de elevación del extremo superior, este es el ángulo de elevación, ¿no es cierto? Este es el ángulo de elevación al extremo superior, que sería este punto de acá, que es de 14 grados, mientras que abajo tengo otro ángulo de elevación, pero desde la base, que es de 28 grados. Entonces, con toda esta información, lo que me están pidiendo es la altura del poste, que sería toda esta distancia de acá, y también me están pidiendo la distancia que existe del edificio al poste. Entonces, lo que voy a hacer es darle a esta distancia de aquí, que sería como el cateto opuesto del 14, le voy a dar X, mientras que a este de acá abajo le voy a llamar Y. Pero aparte de eso, también tengo, no, de hecho, no tengo para qué llamar Y esa distancia. ¿Por qué? Porque yo sé que vale 60 metros, o sea, estamos bien. 60 metros, ya, yo sé que eso vale 60 metros, pero lo otro que me están pidiendo es la distancia que existe entre el edificio y el poste. O sea, para mí esta distancia va a valer I. Ahí sí que sí. Entonces, esto va a trabajar como con sistemas de ecuaciones si yo ocupo razones trigonométricas básicas. Entonces, este va a ser A, B, C, D,
y a este le voy a llamar E. Entonces voy a ir haciendo análisis por triángulo, ¿ya? Vamos a eso. Entonces, en el triángulo, primero vamos a trabajar en el pequeño. DS, DEC. Fíjense que lo único que conozco es que este cateto opuesto vale X y que el cateto adyacente vale Y, no sé más. Entonces estoy obligado a ocupar tangente porque es la única razón trigonométrica que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. Entonces, tangente de 14 es igual a cateto opuesto partido por cateto opuesto partido por cateto adyacente, que sería Y. ¿Ya? Eso es lo que puedo sacar del triángulo DEC. Y del otro triángulo, del ABC, en el triángulo ABC, tangente de 28, es igual al cateto opuesto, que sería X más 60, todo eso partido en Y. O sea, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio es un sistema de ecuaciones, pero trigonométrico. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es despejar de esta ecuación cualquier variable. Por ejemplo, voy a despejar X. X va a ser igual a Y multiplicado por tangente de 14 grados. Y esta la voy a evaluar acá. Entonces, lo que yo obtendría sería esto. Tangente de 28 grados es igual a X, que bueno, X para mí es ahora Y, tangente de 14 más 6, todo eso dividido en Y. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente despejar y pues este iba a pasar multiplicando para acá y me va a quedar Y tangente de 28 es igual a Y tangente de 14 más 6. Voy a pasar este para el otro lado y me va a quedar Y tangente de 28 grados menos Y tangente de 14 grados. Todo eso es igual a 6. Y acá, ¿cómo puedo despejar la Y? Factorizo. Y me queda Y factor de tangente de 28 grados menos tangente de 14. Todo eso es igual a 6. ¿Ya? Entonces, aquí viene el último paso y Y tiene que ser igual a 6. Todo eso dividido en tangente 28 menos tangente de 14. A ver, aquí me están hablando. Vamos a ver qué pasa. No, no había nada. Entonces, ahí tengo el valor de Y. Lo despejo. Y es igual a... aquí hay un pequeño error. Aquí hay un pequeño error. Aquí era X más 60. Entonces yo le coloqué X más 6. Menos mal que me di cuenta ahora porque todavía no había transformado nada. Ahí sí que sí. Entonces, eso tengo que meterlo en la calculadora. ¿Ya? Entonces, esta situación me va a quedar como 60 dividido en, abre paréntesis, o si quieren ocupar el botón de fracción, da lo mismo, que sería tangente de 28, cierro, menos tangente de 14, cierro. Y eso me da como resultado que esta estructura, ¿no es cierto?, vale 212,4786. Acuérdense que aproximo. ¿Y eso qué sería? Sería metros de altura. Entonces, no, miento. Yo estaba hablando de la altura de esta construcción. Lo que obtuve acá fue I, que es la distancia que existe desde el edificio, ¿no es cierto?, hasta la estructura de la cual yo tengo que calcular el valor de X. Pero calcular X es re fácil porque acá yo tengo X. Yo tengo que X, ¿no es cierto?, acá lo voy a mostrar, X es igual a Y, que sería 212,4786 por tangente de 14. Así que calculadora. Entonces, esa situación tengo que multiplicarla por tangente de 14.
Y eso me da como resultado 52,97. ¿Por qué me queda eso? Ah, porque encontré X. Ya, 52,97. Entonces ya está bien. X es igual a 52,9769. Ya, entonces como yo tengo X, ahora puedo sacar la altura del poste y yo sé que el poste va a ser igual a 52,9769 más 60. Y eso me da más 60, ¿no es cierto? 112,9769. 112,9769 metros. Eso es lo que mide el poste. Entonces esa viene siendo la distancia ahí y esta viene siendo la altura del poste. ¿Ya? Entonces este es un ejercicio que dice así. Dos personas caminan por un sendero, pero en un punto se bifurca, formando un ángulo de 38 grados y cada uno va por su lado. Eso quiere decir que nosotros tenemos una situación de este tipo. Tenemos que existe un sendero, ¿no es cierto? Imagínense que aquí va el sendero y de repente el sendero se bifurca con un camino para acá, ¿no es cierto? Y tiene otro camino, ¿no es cierto? También por acá. Y me dicen que el ángulo con que se bifurca viene siendo de, el ángulo con que se bifurca viene siendo de 38 grados. ¿Ya? Tengo esa información. Entonces me dicen que habían dos personas, ¿no es cierto? Una persona aquí y otra persona acá, que estaban juntos, ¿no es cierto? Y una persona decide caminar por aquí, ¿no es cierto? Mientras que la otra persona decide tomar el otro sendero. Eso es lo que está pasando. Lo que sí me dicen es que una persona camina a 3 kilómetros por hora. Ya, vamos a asumir que esta persona de acá camina a 3 kilómetros por hora. Mientras que la otra persona camina un poco más rápido a 3,5 kilómetros por hora. Entonces, al cabo de media, dice, mira, ¿a qué distancia se encuentran al cabo de media hora? Eso es lo que me están preguntando. O sea, transcurrió media hora de caminata para ambos, entonces cada uno va a estar en un cierto punto. Es como si nosotros sacáramos una foto de lo que está pasando en ese momento. ¿Ya? Entonces, caminada media hora, la persona de morado está aquí y la persona de rojo está aquí. Entonces me preguntan, ¿a qué distancia van a estar? Eso es lo que me están preguntando. Entonces aquí me dice una cosa que es súper importante que tiene que ver de física, que la distancia, cuando ustedes tienen un movimiento uniforme acelerado, o sea que tiene, siempre van a la misma velocidad, entonces la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que la persona que va a la velocidad de 3 kilómetros por hora, en media hora va a haber recorrido una distancia es igual a la velocidad, que sería 3 kilómetros por hora, por el tiempo, que el tiempo transcurrido es media hora, es decir, un medio. Aquí tienen que entender que yo no puedo trabajar, cuando trabajamos estas fórmulas de física, tenemos que trabajar siempre en la misma unidad de medida de tiempo. ¿Ya? Si yo trabajo en tiempo, minutos, entonces tendría, por ejemplo, metros por minuto, una cosa así. Ya en este caso tengo kilómetros por hora, o sea, tengo que sí o sí transformar mi tiempo, que es media hora, en hora. Por lo tanto, media hora la escribo como un medio. O sea, la distancia recorrida por esta persona es igual a 1,5 kilómetros. Eso es lo que he recorrido en una hora. Y esta otra persona, ¿cuánto habrá recorrido? Esta otra persona tiene que recorrer distancia igual a velocidad, que es 3,5. Todo eso por la velocidad, todo eso por el tiempo, que es un medio, o sea, 3,5 partido en 2. No tengo idea cuánto sea eso. Vamos a hacerlo con la calculadora. Entonces,
3.5 dividido en 2, y eso me da como resultado 7 cuartos, y 7 cuartos es 1,75. O sea, esta persona que avanza un poco más rápido ha recorrido 1.75 kilómetros de distancia. Si nosotros queremos aplicar teorema del seno, teorema del coseno, yo recomiendo hacerse una nueva... ¿cómo se llama esto? Una nueva figura en donde se muestra lo que ustedes están viendo. O sea, ya, tengo una situación de este tipo, ¿no es cierto? Ya por aquí. Y finalmente me falta la distancia que los une por acá. Vamos a hacerle por aquí mejor. Y... ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Ahí sí que sí. Ya, entonces vamos a imaginar que tenemos esta situación, ¿no es cierto? Que sabemos que el ángulo de aquí es de 38 grados, sabemos que esta distancia de aquí es de 1,5 kilómetros, no, miento, es de 1,75 kilómetros, y esta de acá sí es de 1,5 kilómetros. Entonces a mí me están preguntando cuánto vale, ¿no es cierto?, esta distancia de aquí. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, lo que hay que ver ahora es que ocupar. Como yo les dije, yo tengo como una regla mía, ¿no es cierto?, que es una cosa que yo aplico, usted puede aplicarla si quiere o no quiere, ¿no es cierto? Pero yo por lo general voy a aplicar teorema del seno al tiro, ¿ya? Y si teorema del seno me funciona, entonces genial, sigo trabajando con teorema del seno. Teorema del seno es más fácil porque la escritura es tan sencilla y tan pequeña que realmente no necesito nada. Entonces a este le voy a llamar alfa, a este le voy a llamar beta para tener los ángulos. Recuerden que teorema del seno funciona con ángulos y empiezo a escribir teorema del seno. Entonces yo tengo x dividido en el seno de su ángulo opuesto, seno de 38, tiene que ser igual a 1,5. Yo puedo elegir cualquier lado, elegí 1,5, dividido en seno de su ángulo opuesto, que sería alfa, y eso es igual a 1,75 dividido en seno de su ángulo opuesto, que sería beta. Entonces, este teorema del seno, ¿me sirve o no me sirve? Entonces, para ver si me sirve, tengo que encontrar una incógnita, ya sea que encuentre un alfa, un beta o la x. Entonces, si yo miro esta primera igualdad, miremos esta primera igualdad. Si yo miro esa primera igualdad, de ahí, me doy cuenta que tengo una igualdad que tiene dos incógnitas, tiene x como incógnita y tiene alfa como incógnita, por lo tanto no es una ecuación que me sirva, así que no me fijo en eso. ¿Qué pasa si yo pienso en esas dos? Si yo pienso en esas dos, me doy cuenta que pasa lo mismo. Ambas tienen dos incógnitas alfa en este caso y tampoco puedo resolver la ecuación. Y finalmente, si yo miro esta igualdad, que sería esa, ¿no es cierto?, mirada con esa, si yo miro esa igualdad, me doy cuenta que esta igualdad también tiene dos incógnitas. Por lo tanto, el teorema del seno no me sirve. Entonces, esto del teorema del seno en este caso no me sirvió. Pero si se dan cuenta, el análisis de si me sirve o no me sirve es súper rápido y me ayuda inmediatamente a decidir si paso o no paso a ocupar el teorema del coseno. En este caso ya lo vimos súper rápido, nos dimos cuenta que cada una de las tres ecuaciones que nosotros vimos del teorema del seno, ninguna de ellas tenía una única ecuación para poder despejar. Teniendo una ecuación, después puedo despejar las otras. O sea, teniendo una incógnita, después puedo despejar la otra. En este caso no puedo. Entonces ya no es esto, sino que es teorema del coseno. ¿Ya? Teorema del coseno siempre se aplica, acuérdense, en un lado. En este caso, como yo tengo este lado y tengo este lado y este lado no lo tengo, voy a aplicar en este lado teorema del coseno como lado central, que sería lo siguiente, sería x al cuadrado. ¿Por qué no ocupo otro lado y ocupo el x al cuadrado? Porque si ocupo el x y lo meto aquí entre medio, me va a quedar un x por aquí, me va a quedar un x al cuadrado por acá, me va a quedar un x por aquí, me va a quedar algo más engorroso. En cambio, si yo coloco el x en este lado, me doy cuenta que me va a quedar mi incógnita solamente en este lado y acá no me va a quedar nada que tenga que ver con x. Genial.
Entonces, ¿cómo era teorema del coseno? Sería x al cuadrado igual a 1,5 al cuadrado más 1,75 al cuadrado menos dos veces estos dos, que sería 1,5 por 1,75, todo eso por coseno del ángulo opuesto a x, que sería 38. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esta cuestión yo la puedo meter a la calculadora. O sea, ya con este era el camino, teorema del coseno era el camino. Entonces voy a meter todo eso a la calculadora. Vamos metiendo todo eso a la calculadora. Sería 1,5 al cuadrado, ¿no es cierto? Todo eso más 1,75, todo eso al cuadrado, menos 2 por 1,5 por 1,75 por coseno, ¿no es cierto?, del ángulo que sería 38. Cierro acá. Y eso me da como resultado 1, 1, ¿por qué se fue? Espérense, vamos a ver que esto está bien copiado. Entonces, 1,5 más 1,75 menos 2 por 1,5 por 1,75 por coseno. Sí, está bien. Entonces, eso nos dio 1,1754, ¿no es cierto? Voy a anotarlo así, 1,1754, y ahora yo tengo que aplicarle raíz. Entonces a esto mismo le aplico raíz y aprieto ANS. Acuérdense que ANS guarda el último resultado y eso me da 1,080 y algo kilómetros de distancia lo separarían. 1,0842. Entonces me queda que X es igual a 1,0842 kilómetros de distancia. Entonces luego podemos decir que 1,0842 kilómetros separan a los caminantes luego de media hora. Entonces, fíjense, ¿cuál fue mi estrategia? Primero apliqué teorema del seno. Si teorema del seno no funciona, tiene que ser teorema del coseno, punto. Si es teorema del seno, ya listo, no sigo trabajando con teorema del coseno. Y como es tan fácil aplicar teorema del seno, que es esto pequeño que está aquí, y ir viendo si alguna de las ecuaciones de las igualdades me genera una ecuación con una sola incógnita, entonces estoy al otro lado. Ya, muchas gracias. Entonces, en este ejercicio dice así: una rampa está inclinada en un ángulo de 41,3 grados. Esta es la rampa, ¿no es cierto? La rampa con respecto al suelo. O sea, ya me dicen que ese ángulo mide 41,3 grados respecto del suelo. Y me dicen que un extremo de una tabla de 2,6 pies de longitud, o sea, aquí está apoyada en la rampa, ¿no es cierto?, a una distancia de 12,6 pies. Y finalmente me dice, determine la distancia desde el punto Q hacia arriba de la rampa hasta el punto R. O sea, me están diciendo que determine esta distancia de aquí. Si nosotros hacemos un zoom aquí y nos vamos acá, entonces lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente, que esta distancia de aquí vale 20,6, esta vale 12,2 y este ángulo vale 41,3. No saco nada con tener este ángulo porque yo necesito tener el ángulo que está dentro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver cuánto vale este ángulo de aquí, que sería 181,3. Hagámoslo. Entonces sería 180 menos 41,3. Y eso da como resultado 138,7. 138,7. Ya, eso viene siendo la medida de ese ángulo. Y con toda esa información nosotros ya podemos construirnos un nuevo dibujito, ¿no es cierto? Como les dije en delante. Un nuevo dibujo. Entonces, una cosa así, ¿no es cierto? Tengo por aquí algo así. Tengo por aquí algo así. Y de por aquí, ¿no es cierto? Como que aparece otro lado más
ese de ahí. Ya, entonces ahora vamos colocando las distancias. Por ejemplo, esta distancia de aquí vale 12,2 pies. Esta distancia de acá vale 20,6 pies. Y finalmente este ángulo de aquí mide 138,7. 138,7 estaba aquí. Sí. 138,7 grados. Y me están preguntando cuánto vale esa distancia. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, listo. Vamos a darle algunos valores angulares, como por ejemplo a este le vamos a llamar alfa, a este le vamos a llamar beta. Y vamos a ver si podemos resolver primero ocupando el teorema del seno. Entonces, vamos ocupando el teorema del seno. Voy a empezar con este lado, que es 20,6 dividido en seno de 138,7 es igual a 12,2 dividido en seno de su ángulo opuesto, que sería beta, y es igual a x dividido en seno de alfa. Entonces, veamos, aquí sí me sirve el teorema del seno, porque si yo miro esta igualdad, me doy cuenta que existe una forma para poder obtener seno de beta. En la clase anterior, en la clase asincrónica anterior, se muestra cómo sacar seno de beta. Y una cosa súper sencilla. Miren lo que hago yo. Voy a despejar primero seno de beta y digo, seno de beta es igual a 12,2 por seno de 138,7, todo eso dividido en 20,6. ¿Por qué? Porque este de acá está dividiendo, pasa multiplicando el 12, y algo, este 20, algo está multiplicando, pasa dividiendo y el seno pasa cruzando, ¿no es cierto? Y me queda eso. Entonces, en el fondo, yo lo que obtenga de aquí le voy a aplicar seno a la menos 1 y de esa forma puedo obtener beta. Beta es igual a seno a la menos 1 de todo eso que está ahí. 12,2 seno de 138,7, todo eso dividido por 20,6. Entonces, calculadora, todo esto es calculadora. Entonces, ¿cómo saco el seno a la menos 1? Shift-sen. Shift-sen, y aquí ¿qué viene? Viene una fracción que es 12,2. Después viene, ¿qué cosa? Seno de ¿qué? De 138,7. ¿Sí o no? Cierro paréntesis y todo eso dividido por 20,6. Y todo eso, ¿no es cierto? Se cierra paréntesis aquí, ahí está, y obtengo el ángulo que yo andaba buscando, que me dicen que el ángulo beta, en este caso, es igual a, y incluso también puedo recordar algo que se vio en la clase sincrónica anterior, que si yo aprieto aquí el botón grados, minutos y segundos, me lo da escrito de esta forma, 23 grados, 0 minutos, y finalmente 32,19 segundos. 32,19 segundos. Entonces ahora lo que yo podría hacer en esta situación de aquí es decir que alfa más beta más el ángulo, que es 138,7, tienen que sumar 180. ¿Y yo tengo alfa? No, no tengo alfa. ¿Tengo beta? Sí, es 23 grados, 0 minutos, 32,19 segundos. Todo eso más 138,7. 138,7, si lo escribo de esa forma, 138,7, y ahora quiero escribirlo de esta forma, me dice que 138 grados con 42 minutos, y eso me da igual a 180 grados. O sea, para poder sacar alfa, lo único que tengo que hacer es a 180 restarle 23 grados con 0 minutos con 32,19 segundos. Y también tengo que restarle el 138 grados 42 minutos. No tiene segundos porque es cero en el fondo. ¿Ya? Entonces sacamos esa resta para poder sacar alfa, que sería en el fondo 180, ¿no es cierto? Menos, miren, incluso pónganle grado aquí para que le dé el resultado al tiro grado. 180 grados menos
23 grados, 0 minutos. Fíjense que ocupo el mismo botón para colocar grados y minutos y segundos. La calculadora lo entiende, así que usted no se preocupe. 32.19 segundos. Listo. Menos 138 grados, 42 minutos. Y eso me da como resultado 18 grados, 18 grados con 17 minutos con 27,81 segundos. Ahí tengo alfa. ¿Me están hablando algo aquí? A ver. Ah, ya. Ya. Entonces, miren, hagamos esta parte de nuevo. Si yo aquí despejé seno de beta para poder despejar beta. Y para poder despejar beta simplemente tengo que apretar Shift sen, y ahí aparece seno a la menos 1 de ingreso todo lo que está ahí. Como es una fracción, aprieto fracción, sería 12.2 seno de 138.7, ¿no es cierto? Cierro, y todo eso dividido en 20.6. ¿Sí? Entonces, teniendo todo esto ok, cierro y me da como resultado el ángulo, que es este de ahí. Ese ángulo, si yo aprieto este botón, que es grado, minuto y segundo, me lo deja en la forma correcta de escribir un ángulo. Un ángulo no se suele escribir como decimal. Esto que te aparece aquí en esta imagen no es que esté malo, ya, pero no suele ser la formalidad que se utiliza en este tipo de situaciones. Ya esto tiene una formalidad y esto es lo real. ¿Ya? Entonces, como saqué que este ángulo de aquí, beta, que era este ángulo de acá, vale 23 grados, 0 minutos, 32,19 segundos, lo que voy a hacer es hacer la típica ecuación de que alfa más beta más, la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180. ¿Ya? Entonces la idea es que yo simplemente, como conozco ahora beta, que es 23 grados, 0 minutos, 32,19, ocupe esta ecuación para despejar alfa. ¿Y qué sería alfa? Alfa sería 180 menos beta menos 138,7 y eso nos da como resultado esto. Lo que sí quería decir yo es que cuando uno hace suma y restas de ángulos, lo que uno hace es ocupar el botón ángulo. Por ejemplo, yo digo 180 grados, fíjense, menos 23 grados y después viene 0 minutos y vuelvo a apretar el mismo botón. Usted no se preocupe porque la calculadora lo entiende. Entonces 32.19 segundos. Vuelvo a apretar el mismo botón. Todo eso menos este de acá que es 138 grados 42 minutos. Este de aquí 138,42 minutos, este 138,7, simplemente que fue escrito en forma de grado, minuto y segundo. Entonces ahora yo ahí despejé cuál era el valor de alfa, y alfa me da 18 grados, 17 minutos, 27,81 segundos. Entonces ahora estamos en condiciones de sacar todo. Ya estamos en condiciones de sacar todo. ¿Por qué? Porque ahora yo podría, por ejemplo, puedo tomar cualquier igualdad. En este caso yo voy a tomar esta igualdad. Yo voy a tomar esa igualdad y me la voy a llevar para acá. Entonces yo sé que 12,2 dividido en seno de beta, que seno de beta es seno del ángulo que acabo de sacar. Es decir, 23 grados, 0 minutos y 32,19 segundos. Todo eso es igual a que a x, que es el valor que estoy buscando, ¿no es cierto? X dividido en seno de alfa, que seno de alfa viene siendo el ángulo que acabamos de encontrar, 18 grados, 17 minutos, 18 grados, 17 minutos, 27,81 segundos. 27,81 segundos. Entonces ahí tengo x para despejar. Y es fácil x despejarlo porque x va a ser igual a... Este de aquí está dividiendo, pasa multiplicando, o sea, me queda 12,2 por seno de 18 grados con 17 minutos con 27,81 segundos. Y todo eso obviamente dividido por estos ángulos raros, ¿no es cierto?
Listo. Y si yo meto eso en la calculadora, encontré lo que andaba buscando. ¿Ya? Entonces, ojo, el método que estoy ocupando yo no quiere decir que sea el único, ¿ya? No quiere decir que sea el único, simplemente yo estoy mostrándole este método porque considero que es bueno que vea este método. Podría haber mezclado los dos métodos, perfecto, podría haber mezclado los dos métodos, no tengo ningún problema, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen que ir viendo qué método quieren ocupar, ¿ya? Entonces aquí seno de 18 grados, 17 minutos, 27.81 segundos. Todo eso dividido por seno de 23 grados, 0 minutos, 32.19 segundos. Cierro. Y eso me da como resultado la distancia, ¿no es cierto?, que andaba buscando yo, que es 9,7957. 9,7957. ¿Qué cosa sería esto? Sería unidades de distancia. ¿Ya? Eso sería. Entonces, vuelvo a repetir, este ejercicio yo lo hice ocupando teorema del seno únicamente. Podría haberlo ocupado, por ejemplo, podría haber sacado el alfa, que eso fue lo que hicimos nosotros primero, o sacamos el beta, ¿no es cierto? Y luego podríamos haber ocupado teorema del coseno. Da lo mismo, ¿ya? Ahí usted puede elegir cualquier camino, vamos a llegar a lo mismo, ¿ya? Así que, como les decía, este viene siendo el último ejercicio que nosotros vamos a resolver en esta clase de este tipo, ¿no es cierto? Porque esto es materia de matemática 1, esto usted tiene que manejarlo o por lo menos debe tener alguna idea de eso. Yo lo que voy a hacer es tomar mi misma guía de matemática 1, que está bien buena, que es esta de acá, y se la voy a subir para que usted pueda empezar a hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora ya es pasar a una nueva materia y la materia que vamos a comenzar a ver tiene que ver con el tema de los ángulos, ¿ya? Y tiene que ver como con los distintos tipos de sistemas angulares que existen, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender acá lo siguiente. Lo que vamos a ver ahora es que esto ya es como nuevo. Sistema radial. Entonces usted tiene que entender lo siguiente, de los sistemas angulares que existen, existen varios, los principales son el sistema sexagesimal, que es cuando nosotros anotamos, por ejemplo, 36 grados, ¿ya? Ese sería un ángulo, ¿no es cierto?, en sistema sexagesimal. Existe otro que es el sistema centesimal, pero no vamos a hablar de ese, me interesa hablar justamente del sistema de los radianes. ¿Por qué me interesa hablar de los radianes? Porque la mayoría de la bibliografía que usted va a encontrar y de los ejercicios que usted va a encontrar con respecto a esto tiene que ver justamente con radianes. Entonces, en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. En los radianes tenemos que entender que 180 grados sexagesimales es igual a 2 pi radianes. ¿Ya? 2 pi radianes. Debe haber alguna forma, ¿no es cierto?, rápidamente con la calculadora para poder hacer el traspaso de sistema sexagesimal a radianes. Me equivoqué aquí. Ahora sí, disculpe. 360 grados sexagesimales ahora sí equivalen a 2 pi radianes. Entonces, en el fondo, esto tiene que ver como con las vueltas en vez de esto. Esto generalmente se aplica como pensando en la idea de que doy, por ejemplo, una vuelta completa, que serían 2 pi radianes. Y de ahí en adelante nosotros podríamos tomar fracciones de esta vuelta completa para referirnos al resto de los ángulos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros decimos ya, transformar, esto es regla de tres simple, chicos. Por eso le decía que debe haber algún método sencillo con la calculadora, pero no lo sé todavía, así que déjenme averiguarlo y les comento cuál es. Transformar de sistema sexagesimal a radian y viceversa. ¿Ya?
Entonces, en el fondo, por ejemplo, yo les digo ya, tome este ángulo que son 90 grados y llévelos al sistema de los radianes. Entonces, para poder hacer eso, es regla de tres simple. Nosotros ya sabemos la transformación, la igualdad más potente. Si aquí tenemos, por ejemplo, ángulos, grados, y aquí tenemos que tener radianes. Entonces, yo sé que 360 grados sexagesimales equivalen a 2 pi radian. Eso significa, no ocupo las letras ni ocupo los símbolos. Entonces aquí yo podría decir, entonces 90 grados, ¿cuántos radian equivale? Y aquí regla de tres simple. Acuérdense que la regla de tres simple multiplica en diagonal a la incógnita, que sería 2 pi por 90 y divido por 360. Fíjense que aquí yo puedo simplificar el 0 con el 0, el 9 con el 36, cabe aquí una, aquí me quedarían 4, simplifico el 4 con el 2 y aquí me quedaría un 2, o sea, me quedan pi medios, o sea, un medio pi. Eso significa que en el fondo 90 grados equivale a dar un cuarto de vuelta. ¿Por qué un cuarto de vuelta? Porque yo sé que la vuelta completa es 2pi. Entonces, un medio pi significaría un cuarto de vuelta. Análogamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, 180 grados y queremos pasar los 180, no lo vamos a ver de esa forma, lo vamos a ver como en una circunferencia. Yo sé que la circunferencia completa vale 360. Entonces, un ángulo de 180 equivale a la mitad de una vuelta. Y como yo sé que una vuelta equivale a 2pi, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir que 180 equivale a pi radian. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le estoy mostrando esto? Le estoy mostrando esto porque se viene esto es lo que se viene, ¿ya? Y yo le recomiendo que tenga algunos como angulitos bajo la manga, que siempre son útiles, como por ejemplo 90, ¿no es cierto? Que ya lo tenemos, dijimos 90, ¿cuánto equivalía? Equivale a, de hecho no vamos a colocar esa flechita, vamos a colocar un igual, equivale a un medio pi, ¿sí? Entonces, 180, ¿cómo dijimos que era? 180 equivale a pi. Otro ángulo que nos sirve mucho viene siendo 45 grados. 45 grados, ahora empiezan a aparecer grados distintos a los más básicos. 45 grados equivale a pi cuartos, porque sería la mitad de 90, ¿no es cierto? Entonces sería un medio pi, pero la mitad de un medio pi sería un cuarto pi radian. El otro que sirve bastante sería 60 grados. Si ustedes se dan cuenta, 60 grados sería, por decirlo, 2 tercios de 90. 60 es 2 tercios de 90. Entonces sería 2 tercios de 90, que sería un medio pi. Aquí simplifico el 2 con el 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 60 es igual a un tercio pi. ¿Y cuál más podríamos decir? Yo creo que estaríamos bien. O podríamos decir el de 30 y el de 270. 30 grados sería la mitad de 60. Sería un sexto pi. Y finalmente el de 270 grados, que es el típico que aparece, 270 grados. 270 grados equivale a ¿cuántos noventas? Entienda esto. Nosotros tenemos que acá está la circunferencia, ¿no es cierto? Yo sé que este es 90, este es 180 y este es 270. O sea, equivale 3 veces 90. Por lo tanto, 270 es 3 por un medio pi. O sea, esto es 3 medios pi. Y todos estos son radianes. O sea, aquí se les coloca una R de radian. ¿Ya? Y con eso tengo que aprender a jugar. No es más que esto, chicas, chicos, no es más que esto, simplemente tenemos que aprender a jugar con otros sistemas sexagesimales, tenemos que aprender a jugar con sistemas más allá que el propio del sistema sexagesimal. De hecho, el mundo está como dividido. En algunas partes del mundo ocupan el sistema sexagesimal, que es el que ocupamos nosotros, el de los ángulos común y corriente, los grados, ¿no es cierto? Mientras que en otra parte del mundo se ocupa el sistema de los radianes, como en Estados Unidos, y como la mayoría de la información está en inglés, se suele generalizar el uso del sistema radian, sobre todo cuando nosotros ya pasamos a materia más cototuda, que es la que empezamos a ver ahora, ¿ya? Así que eso en primer lugar. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Ya. Si no hay duda, estamos ok, entonces seguimos viendo la materia que viene. Lo que vamos a ver ahora, en esta última parte, se llama como la circunferencia
goniométrica. Goniométrica. La circunferencia goniométrica nos va a permitir ubicarnos a nosotros dentro del mundo de la trigonometría más avanzada, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la calculadora no nos va a ayudar, entonces podemos ubicarnos a través de esta circunferencia que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo es la circunferencia goniométrica? La circunferencia goniométrica, oh, dio esto, ¿por qué se abre, se chica? Ahí ya. La circunferencia goniométrica es una circunferencia común y corriente como la que estuvimos viendo la unidad anterior. Es una circunferencia que está en el plano cartesiano y la circunferencia goniométrica también viene siendo el primer punto de entrada a que nosotros empecemos a ver la trigonometría ya no desde un punto de vista simplemente, ¿no es cierto?, para sacar distancia y cosas así, sino que nosotros empezamos a ver la trigonometría desde una perspectiva ¿cómo decirlo? Empezamos a meter la trigonometría como en la geometría analítica, es decir, en el plano cartesiano. Entonces, si nosotros aquí tenemos una circunferencia, esto me va a costar, esto me va a costar. Entonces nosotros tenemos que tener una circunferencia así. Bien, hoy de hecho me quedo bastante decente, diría yo. ¿Ya? Entonces, la circunferencia goniométrica es una circunferencia que tiene radio 1. ¿Ya? Entonces está ubicada en el centro. La circunferencia goniométrica, si nosotros la escribimos con su fórmula de circunferencia, sería C igual a X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Es decir, su radio es 1. Por lo tanto, este punto de intersección, este punto de intersección, este punto de intersección y este punto de intersección, nosotros lo conocemos porque tiene radio 1. Entonces este sería el punto 1,0, este sería el punto 0,1, este sería el punto menos 1,0 y esto sería el punto 0, menos 1. Sale de ahí regla 0, menos 1. Hasta ese punto, ¿estamos de acuerdo con lo que hemos hablado de la circunferencia goniométrica? Perfecto. Ya, entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a mostrarles a ustedes a través de la circunferencia goniométrica cómo nosotros nos empezamos a meter con trigonometría en el plano cartesiano. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a asumir que desde aquí, desde el centro de la circunferencia, yo saco un radio. Yo sé que este radio va a tener una distancia de 1 porque el radio, ¿no es cierto?, de esta circunferencia, de hecho aquí nosotros podemos decir que el centro h, acá viene siendo el punto 0,0, mientras que el radio viene siendo 1. Entonces acá yo podría definir un ángulo alfa, ¿ya? Si yo empiezo a jugar con eso, fíjense lo que empieza a pasar, miren. Pensemos en esto, pensemos en esto. Este puntito que está aquí es un punto X, Y, es un punto que pertenece al plano cartesiano. Por lo tanto, nosotros podríamos proyectar hacia abajo, ¿no es cierto?, y ver cuánto equivale en esta distancia. Esta distancia, dado que mi punto es X, Y, vale Y. Esta distancia de acá, dado que mi punto es X, Y, vale X. Por lo tanto, nosotros podríamos empezar a jugar con trigonometría aplicando seno y coseno en este triangulito pequeño. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Yo les digo a ustedes, seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto, es decir, y dividido por la hipotenusa, que es 1. Por otro lado, yo les digo, calculemos coseno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente, que sería x, dividido por hipotenusa, que es 1. Entonces aquí fíjense qué pasa. Me queda que seno de alfa es igual a y me queda que coseno de alfa es igual a x. Eso quiere decir que nosotros ya acabamos de tomar estas coordenadas x, y, pero en vez de escribirlas de esa forma, las podemos escribir de esta forma. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que un punto perteneciente a la circunferencia goniométrica, entonces un punto x, y, perteneciente a la circunferencia goniométrica, se puede escribir con coordenada trigonométrica x igual a coseno de alfa, y igual a seno de alfa. ¿Ya? Y eso de ahí es súper, súper, súper importante. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Porque esto me entrega mucha información, Por ejemplo, miren.
Si nosotros nos vamos a este punto yo lo puedo considerar como el ángulo de 90 grados, miren. ¿Qué pasa si aquí yo pienso en ángulo de 90 grados y yo digo, bueno, si yo considerara el ángulo de 90 grados en esta circunferencia goniométrica, llego a este punto? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que coseno de 90, fíjense, vamos a verlo así. Coseno de 90, seno de alfa. Estoy siguiendo el mismo orden de acá, que seno sería seno de 90. Estoy considerando el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuánto sería coseno de 90? Según lo que indica este punto, coseno de 90 tiene que ser 0. Y seno de 90, ¿cuánto tendría que ser? 1. Entonces, vámonos a la calculadora y coloquemos a prueba esta situación que nos está indicando el plano cartesiano. Entonces, coseno de 90 sería cos de 90. Y eso me da como resultado 0, estamos bien. ¿Y qué pasa con seno de 90? Seno de 90 me da como resultado 1, así que estamos bien. Ahora, fíjense lo que pasa, que esto es lo que todavía no se había mostrado, pero las razones trigonométricas también pueden ser negativas, ¿ya? Y eso lo puedo vislumbrar aquí, en este punto. Fíjense que este punto, ahora si yo considero todo este ángulo, pensemos este ángulo que va a ser un ángulo completo de 180. Estoy considerando todo este ángulo, ¿ya? Todo ese ángulo estoy considerando, que sería 180. Entonces yo tendría, según esta cosa de aquí, sería coseno de mi ángulo, que sería coseno de 180. Acuérdense que estoy considerando todo este ángulo. Desde aquí, este es mi punto de partida. Desde aquí en adelante estoy considerando. Entonces, coseno de 180 y seno de 180. Entonces, según lo que esta igualdad que tengo aquí, yo sé que coseno de 180 es igual a menos 1 y también sé que seno de 180 es igual a 0. ¿Será tan así? Veamos, pues, veamos. Pues. Entonces aquí yo ocupo mi calculadora y digo coseno de 180 menos 1, fíjense. Y seno de 180 me da como resultado 0. Entonces, ahora finalmente nosotros podríamos ya tomarnos este ángulo de acá, que sería que parte desde aquí, ¿no es cierto? Sería desde aquí todo este ángulo completo hasta acá, podríamos tomarnos ese ángulo, que sería el ángulo de 270 grados, considerando los 390. Entonces, este punto de aquí sería, según estas coordenadas, coseno de mi ángulo, que sería coseno de 270, coma, y después viene el seno de 270. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que coseno de 270 es igual a 0 y que seno de 270 es igual a menos 1. Y ahí nosotros podemos ir jugando con todo esto que tiene que ver con la circunferencia goniométrica, que es la circunferencia unitaria. Lo otro también importante es aquí una identidad. Una identidad viene siendo una igualdad entre expresiones trigonométricas. Aquí esta es la parte difícil, chicos, la parte de identidad, porque aquí recién les voy a mostrar la primera entidad, la más básica de todas, y hasta aquí vamos a llegar. Es una igualdad entre expresiones trigonométricas. Esto que estoy dando de acá es una definición bastante informal, simplemente que todavía no me quiero meter tanto en esto porque ya la próxima clase me meto de lleno en la identidad trigonométrica. Lo que necesito que usted entienda que una identidad va a ser una igualdad y aquí hay una identidad fundamental, vamos a anotarla. Identidad fundamental. De, de esta identidad que yo les voy a mostrar ahora, de esta igualdad que les voy a mostrar ahora, aparecen muchas otras igualdades. Entonces, lo primero que nosotros vamos a recordar es que la circunferencia goniométrica es esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y lo otro que tenemos que entender que el punto x, y perteneciente a la circunferencia goniométrica es de la forma coseno de alfa, seno de alfa. Y como este punto pertenece a la circunferencia, yo puedo reemplazarlo en esta igualdad y obtengo esto, coseno de alfa al cuadrado más el i se evalúa acá y me queda seno de alfa al cuadrado es igual a 1. Esto
cuando usted tenga una razón trigonométrica escrita entre paréntesis con una potencia, lo que se suele escribir es esto: coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa, todo eso igual a 1. Y ahí yo tengo esta que es la identidad trigonométrica más importante de todas, ¿ya? Que es que coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Y eso y no importa, sin importar el radio, sin importar el tipo de circunferencia que yo me tome, yo siempre voy a poder tener esta igualdad. Entonces, hasta acá lo voy a dejar. La próxima clase voy a comenzar justamente con esto de la circunferencia goniométrica, ¿no es cierto? Que es la circunferencia centrada en el origen y con radio 1, y de ahí en adelante me pongo a trabajar con la parte difícil de esta unidad, que es la parte que le va a sacar canas blancas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con identidades trigonométricas, donde vamos a tener que hacer demostraciones, y eso le va a servir después para cálculo.